Estamos, ¿no? Con la grabación ya está. Vale. Ya estamos grabando, sí. Sí. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, nuevamente les damos la bienvenida desde este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales. Hoy estamos finalizando este ciclo sobre lógica y argumentación que hemos organizado desde el Instituto junto con el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Morón y el Instituto de Filosofía del Derecho del Colegio de Abogados de la Departamental Morón. Así que, bueno, como hemos hecho en todos estos encuentros que han contado con la exposición del doctor Jorge Rossi, vamos a escuchar la exposición de él y queda abierta la posibilidad para que puedan hacer aportes o alguna pregunta sobre el final de la charla. Así que, Jorge, muchas gracias por estar una vez más en el espacio del instituto. También agradecemos a todas las personas que se han conectado y que se están conectando todavía. Y bueno, el espacio es tuyo. Muchas gracias nuevamente al Instituto de Estudios Judiciales. Gracias a todos los presentes por estar. Hoy empezamos en horas, sin tantas complicaciones como con la semana pasada, por suerte y gracias a la tecnología. Bueno, hoy nos toca el último round, digamos así, la última reunión. Tengo entendido que ya les han pasado el material de la reunión anterior. Los que tuvieron oportunidad de verlo habrán notado que es bastante surtido, bastante nutrido. Incluso hay una serie de videos que hicimos en su momento para el Colegio de Abogados de Morón. Bueno, cuando tengan tiempo vayan mirándolo. Es simplemente un mayor desarrollo, una profundización de las cosas que estuvimos hablando en estas dos reuniones. Y lo mismo va a pasar mañana, después que termine esta, también vamos a enviar algún material complementario, porque, bueno, estos temas son muy extensos y yo prefiero siempre que sobre material y no que falte, porque me interesa justamente si es una actividad de lógica y argumentación, prefiero que sobren argumentos, digamos así, a que todo quede en una serie de afirmaciones más o menos ocurrentes y más o menos dogmáticas. Antes de meternos en el tema concreto, quería decirles que próximamente los que han participado de este curso van a recibir un certificado emitido por el Colegio de Abogados de Morón. No les puedo decir exactamente cuándo lo van a recibir vía mail, pero en los próximos días eso va a suceder. Así que, bueno, pasado ese aviso, ahora sí vamos a meternos en la actividad de hoy con el consabido PowerPoint nuestro de cada reunión. Así, vamos a esperar un poquito que se cargue. Bueno, supuestamente ha salido y estaría visible el PowerPoint. Espero ya que lo estamos viendo, sí. Bueno, muchas gracias. Como siempre, por supuesto, al finalizar esta charla, contestaremos las consultas que puedan hacer. Voy a dejar un ratito antes de la hora para las consultas que se quieran hacer, y si se quieren ir haciendo alguna consulta por chat, bueno, bárbaro, ningún inconveniente. Bueno, hoy vamos a seguir con el temario que nos habíamos propuesto, un temario
bastante ambicioso, pero tratando de abordar algunas cuestiones. Algunas de las cuestiones que vamos a abordar tienen que ver con lo que una de las participantes mencionó al final de la charla del martes pasado, refiriéndose al problema de la actualización de los montos indemnizatorios, que la aplicación de interés es un problema tremendo realmente, no solamente en provincia de Buenos Aires, en todo el país, y donde las distintas jurisdicciones están adoptando, lamentablemente, soluciones diferentes. Así que vamos a darle una mirada a esa cuestión. Nosotros habíamos estado hablando ya sobre algunas argumentaciones en torno a cómo cuantificar o qué pautas o qué criterios o qué conceptos tener en cuenta a la hora de cuantificar el llamado daño extrapatrimonial. Antes de meternos en ese tema, acá me permití poner en esta diapositiva, y no lo tomen como afirmaciones, sino simplemente como conjeturas, como hipótesis, el porqué de la resistencia a utilizar fórmulas matemáticas a la hora de cuantificar la incapacidad sobreviniente, el fallecimiento, la pérdida de chance, de aportes a los padres cuando se alcance la edad laboral. Y puse algunas sin perjuicio de que considero que es eso, simplemente algunas conjeturas, y si ustedes tienen otras, si lo quieren poner en el chat o al finalizar la charla, con todo gusto. Algunas de las conjeturas que se me ocurren, algunas de las hipótesis que se me ocurren de por qué una buena cantidad de jueces se resisten a usar fórmulas, algunos se resisten directamente diciendo no hay por qué usar fórmulas, y otros hacen una resistencia distinta, porque dicen sí, las vamos a usar, pero después cambian el resultado, porque si no les convence, digamos así, porque con el argumento de que la fórmula se utiliza de manera orientativa. Una conjetura, una posibilidad, ustedes podrán coincidir o no, es que algunos jueces sienten que utilizar una fórmula los expone más a que puedan ser criticados. ¿Por qué? ¿Cómo utilizó esa fórmula? No se da cuenta que al utilizar esa fórmula está cuantificando tal cosa, se olvidó de cuantificar esto, no tuvo en cuenta tal otra cosa. En cambio, bueno, hablar de lo justo, lo equitativo, lo prudencial, bueno, expone menos, porque en definitiva es más difícil criticarlo, porque no estoy dando las razones. Otra conjetura, un poco fuerte, es que, bueno, tal vez algunos jueces no entienden la fórmula, no la entienden. Entonces, no entenderla, no entender el funcionamiento de la fórmula, dicen no la voy a usar, no voy a usar algo que no entiendo. Otra conjetura podría ser que entienden la fórmula, pero les parece que es de muy compleja aplicación. ¿Por qué? Porque esta fórmula, sobre todo, por ejemplo, la fórmula Chiari, exige una cuantificación a medida de cada caso. O sea, hay que tener en cuenta una serie de variables en cada caso concreto, con la sobrecarga de trabajo que hay en algunos juegos. Lo que hace, tal vez, dificultoso tomarse el tiempo para hacer estas cuantificaciones tan detalladas como se piden en algunos casos. Otra conjetura, otra hipótesis es que algunos jueces consideran que para que estas fórmulas sean útiles es necesario que las partes proporcionen una serie de datos, una serie de elementos que
justamente en los escritos postulatorios no se plantean. Entonces, como no les faltan datos a los jueces, dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dibujar arbitrariamente esos datos. Para eso directamente hacemos una cuantificación basada en la prudencia, en el más o menos, y listo. Bueno, estas son algunas posibles conjeturas, y los invito, si se les ocurre otra, u otras, a plantearlas, ¿no? Porque es interesante saber, inclusive si entre los presentes tenemos el caso de jueces, bueno, que digan, ¿por qué yo no las uso? Por tal razón, que también es muy, muy interesante, muy importante. Bueno, y yendo ahora al tema del daño extrapatrimonial, nosotros hablamos ya de este tema, mencionamos cuál es la pauta de cuantificación que plantea el Código Civil y Comercial, ¿no? Les pide a los jueces que ponderen las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puedan proporcionar las sumas reconocidas, y este mandato que figura en el artículo 1741 ha llevado en la jurisprudencia a distintas aplicaciones. En algunos casos todavía no se está aplicando, en los casos donde se resuelven casos, valga la redundancia, hechos sucedidos antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, porque algunos jueces plantean que si el hecho ocurrió antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, todo el tema de la responsabilidad tiene que estar regulado por la ley vigente en el momento en que se produjo el hecho dañoso. Así que con esa sencilla cuestión, para esos hechos quedan exentos de aplicar esta pauta del artículo 1741. Otros jueces, en cambio, entienden que aunque el hecho se haya producido con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, para la cuantificación debe aplicarse el nuevo código, porque se trata de una consecuencia todavía no consumida, es decir, una consecuencia que todavía está vigente. En fin, esa es una discusión sobre aplicación temporal de la ley. Y con los casos actuales, con los casos sucedidos ya durante la vigencia del código, ¿qué hacemos? Y bueno, en algunos casos, por más artículo 741, podemos observar sentencias donde los jueces igual fijan la indemnización como se fijaba antes, la indemnización del daño extrapatrimonial. Es decir, según la prudencia, según la equidad, discrecionalmente podríamos decir, sin dar mayores argumentos al quantum, Otros utilizan un expediente que es el de incorporar en la sentencia este párrafo, es decir, ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas, fijamos la indemnización en X cantidad de dinero. Con lo cual, hasta qué punto se ponderaron las satisfacciones sustitutivas y compensatorias no lo sabemos, porque queda en la mente del juez. Y otros, como decíamos la semana pasada, sí expresamente mencionan que satisfacción sustitutiva y compensatoria tuvieron en cuenta. Vamos a ir adelantando. Mencioné algunos casos, algunos son viejos,
porque esta teoría tiene ya bastantes años de aplicación en algunos fueros, sobre todo en Bahía Blanca. En algunos casos, el monto de la satisfacción es el equivalente para adquirir una casa sencilla. Esto lo mencioné la semana pasada, por eso voy un poco más rápidamente. En otros, en ese momento, un monto que permitía comprar un televisor. ¿Por qué? Bueno, acá en este caso el daño era considerablemente inferior, el daño extrapatrimonial. En el primero, en el de la casa, la víctima había, por un error de un análisis de laboratorio, había vivido unos cuantos años con la convicción de que era portador del virus de HIV, cuando esto no era así, y en este otro caso se trató de una persona que fue agredida y tuvo una pérdida de piezas dentales, y bueno, se consideró que con una suma de dinero que le permitiera comprar un televisor nuevo, alcanzaba como satisfacción sustitutiva, teniendo en cuenta, y esto es lo importante, teniendo en cuenta la situación socioeconómica de la víctima. O sea, una persona de ingresos modestos. Y por eso la satisfacción que se consideró que podía ser sustitutiva, que podía producir un placer que compense el displacer sufrido por la agresión, era un televisor. Acá justamente se lo menciona, me interesa este fallo porque toma lo que es un concepto doctrinario, un concepto tenido en cuenta y que puede resultar un tanto chocante. ¿No? Con los 5.000 fijados como indemnización puede accederse a mucho más que un excelente televisor o unas vacaciones dentro del país. Estamos hablando del año 2006, ¿no? Del año 2006. Ahora, esta modalidad que ahora está planteada en el código, o sea, no es, supone que hay que cumplirla, esto de las satisfacciones sustitutivas y compensatorias, genera una serie de problemas muy interesantes. Una es la que estamos mencionando. Estrictamente hablando, como importa mucho, lo que realmente importa para analizar esto es, por un lado, qué satisfacción, ¿no? ¿Qué le puede provocar placer a la víctima? Y por otro lado, es necesario saber la situación patrimonial de la víctima. Esto genera dos cuestiones. Una, ¿cómo hace el juez para saber qué cosa le produce placer a la víctima? Y si en la demanda no se le introducen elementos, el juez se lo va a tener que imaginar. Es lo que hablábamos la semana pasada. Hay un video que yo les mandé de una jueza de Morón, jueza civil y comercial de Morón, donde ella explica los elementos que necesitan los jueces muchas veces para poder fijar el quantum de la indemnización y menciona este tema. Necesitamos que en la demanda se nos planteen determinados hechos y que se acrediten para podernos hacer una idea de cuáles serían estas satisfacciones suplementarias. Si no, no nos queda más que imaginar qué le puede dar placer a una persona común y corriente, a una persona promedio, qué sé yo. Sí, ese por un lado. Y por otro lado, este hecho de que la satisfacción está, el monto, el quantum de la satisfacción está en directa relación con el patrimonio de la víctima, genera una consecuencia que puede resultar muy chocante. Una de esas consecuencias es, bueno, parece que a la víctima pobre, por decirlo así, para decirlo de una manera medio dramática,
A la víctima pobre se la indemniza con poco, a la víctima rica hay que indemnizarla con mucho, en lo referido al daño extrapatrimonial. Eso por un lado. Y por otro lado, si bien este sistema puede ser bastante razonable en esquemas de responsabilidad objetiva, donde el que responde no responde porque es culpable, el que responde, responde porque es el dueño de la cosa, porque es el guardián, porque era el propietario del establecimiento educativo, etcétera, etcétera. En otros casos, donde por ejemplo el responsable actuó con culpa grave o con dolo, casos donde hubo por ejemplo, una manifiesta indiferencia hacia los intereses ajenos, ¿no? Esta noción de dolo que ahora incorpora el Código Civil y Comercial, y cuando el dañador que actuó con esa manifiesta indiferencia por los intereses ajenos es un demandado con un patrimonio importante, fijar la indemnización por daño moral atendiendo exclusivamente al patrimonio de la víctima puede conducir a montos en concepto de daño extrapatrimonial que puedan parecer insignificantes, frustrantes. Si bien de la forma en que está redactado el artículo 1741, vuelvo hacia atrás, pareciera que el codificador se ha volcado completamente, el nuevo codificador se ha volcado completamente por esa postura que entendía que el monto que se va a ordenar para reparar el daño moral tiene carácter eminentemente resarcitorio y no tiene carácter sancionatorio, no busca castigar al responsable. Bueno, la satisfacción que puede sentir la víctima, en algunos casos, planteo, como para pensarlo, puede ser la satisfacción que le produce el castigo económico que se le genera a la víctima, al autor de ese daño extrapatrimonial. Estoy hablando en los casos donde ese daño se haya producido con dolo, con culpa o con culpa grave. Por eso puse acá una postura mía, que la he planteado en algunos escritos, el castigo económico del responsable como una satisfacción compensatoria para la víctima. Sobre todo para esos casos donde el responsable haya actuado con esta manifiesta indiferencia por los intereses ajenos, con dolo en los términos del artículo 1724 del Código Civil y Comercial. Ojo, no es una postura, no es un argumento que yo haya visto en la jurisprudencia. Aclaro esto. Bueno, este caso, creo que ya se los pagué, es el caso del camionero, que ya lo mencioné varias veces, que no podía seguir por el daño que había sufrido, no podía seguir conduciendo camiones por la incapacidad sobreviniente que tenía, y entonces este es un caso del año 2017, donde específicamente se aplica el artículo 1741, y acá se fija una indemnización teniendo como referencia el precio de plaza actual de un automóvil estándar para personas con discapacidad, el cual se estima en este momento en la suma de 200.000 pesos, monto de venta asignado para un automotor Hyundai Grand MT5P. Bueno, acá el juez dijo, bueno, por lo menos no va a poder seguir conduciendo camiones, que es algo que le gustaba manejar. Bueno,
el monto de la indemnización en concepto de daño extrapatrimonial es una cantidad de plata que si él quiere se pueda comprar un auto adaptado para su discapacidad y bueno, por lo menos se va a dar una satisfacción. Por supuesto, otra de las críticas que tiene esta teoría, otra de las críticas que tiene la teoría de la satisfacción sustitutiva, es que hay determinados daños donde cuesta mucho pensar en una satisfacción sustitutiva. Y siempre se dan más o menos los mismos ejemplos. La persona que queda tetrapléjica, la madre a la que le mataron un hijo, el padre al que le mataron un hijo. ¿Cuál es la satisfacción sustitutiva? Por lo general en las sentencias se menciona eso como crítica, pero no se propone una alternativa. Una alternativa podría ser, y lo menciono simplemente, si les interesa, después yo les voy a mandar material, una derivación de algo que vamos a ver ahora. Ahora vamos a entrar en el tema de los daños punitivos, pero ya lo estoy mencionando para no olvidarme, digamos así. Lo estoy mencionando para no olvidarme, porque ahora me meto en otro tema donde también hay grandes discusiones y también hay distintas líneas de argumentación, que es la cuantificación del daño punitivo, la multa civil, ¿no? Este instituto que está en la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 52 bis, y donde tenemos problemas para determinar cuándo procede la multa y también tenemos problemas para cuantificar la multa. Tenemos problemas para determinarlo porque el artículo 52 bis es muy amplio en su redacción y básicamente plantea que en caso de incumplimiento del proveedor de alguna de sus obligaciones, el juez podrá disponer esta multa a favor del damnificado, a favor del consumidor damnificado. Bueno, pues entonces, ¿cómo? Es ante cualquier incumplimiento, bueno, la postura mayoritaria, no unánime, la postura mayoritaria de nuestra jurisprudencia entiende que no es ante cualquier incumplimiento, sino ante incumplimientos graves. Por ejemplo, incumplimientos dolosos. Dolosos en este sentido amplio que tiene el artículo 1724. No solamente la intención de causar daño, sino la manifiesta indiferencia a los intereses ajenos. Pero aún así queda el otro tema. Está bien, le vamos a aplicar el daño punitivo. ¿Cuánto va a ser la multa? ¿Qué cantidad de dinero va a ser la multa? Y lo único que sabemos es que el código mejor dicho, la Ley de Defensa del Consumidor, porque esto es para casos exclusivamente de consumo, la Ley de Defensa del Consumidor pone un tope, es el máximo fijado para las multas en la propia ley. Y ese máximo todavía sigue siendo 5 millones de pesos. Y ese máximo hoy día ha quedado desactualizado por la depreciación monetaria. Ha quedado, que lo traduzca a dólares, verá que es un monto que en muchos casos puede no disuadir a nadie, a pesar de que el daño punitivo supuestamente cumple una función de disuasión. Es para que la persona que ha sido multada, el proveedor multado, no encuentre incentivos para volver a reiterar esa conducta. Cuando el artículo se incorporó en la Ley de Defensa del Consumidor en el año 2008, ese monto de 5 millones de pesos representaba $1.400.000. Ahora representa menos de $20.000.
Entonces, frente a algunos casos de proveedores que con sus incumplimientos obtienen ganancias de 300, 400, 500 millones de pesos anuales por incumplir, es decir, por no cumplir la ley, se ahorran o ganan esos montos que estoy diciendo, una multa de 5 millones no tiene un efecto particularmente disuasivo. Pero bueno, ese es un problema que hoy día tiene la ley. Ahora, ante ese problema, además nos encontramos con el otro. Bueno, pero ¿cómo hacemos para fijarle 100.000, 200.000, 300.000 o 5 millones? De vuelta, acá pasa exactamente lo mismo que en los temas de fallecimiento y de incapacidad sobreviniente. Tenemos muchas sentencias hoy día, muchas sentencias que se limitan a plantear un monto y dan como argumento de ese monto la prudencia, la justicia, básicamente diciendo, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, los antecedentes del proveedor, la gravedad del hecho, entiendo ajustado o entiendo prudente o lo que fuera, una multa de 100.000, 200.000, 300.000, etc. De hecho, hay muy pocas de 5 millones, muy pocas a nivel nacional. Abundan las multas de 100.000, 200.000, 300.000, menos, etcétera. Sin mayores explicaciones, sin mayores explicaciones. Y así como sin mayores explicaciones en primera instancia, lo mismo puede pasar para arriba o para abajo en cámara. Por otro lado, tenemos otros dos métodos de cuantificación. Uno es este, que se ha hecho bastante popular. Es la fórmula TESTA, desarrollada por el doctor Matías Irigoyen Testa. Ya hace varios años. También de Bahía Blanca, también de la misma escuela doctrinal del doctor Aciarri. Y también esta fórmula TESTA fue aplicada, no sé si por primera vez, pero una de las veces que se le dio mayor publicidad, fue utilizada en el fuero civil y comercial de Bahía Blanca. Antes de meternos en la fórmula, tengo que partir de base del razonamiento que ha tenido Matías Irigoyen Testa, que es, junto con el doctor Aciarri, un exponente de la Escuela del Análisis Económico del Derecho. La idea que tiene Irigoyen Testa, que no es una idea suya exclusivamente, no, él la toma del derecho anglosajón, porque no nos olvidemos que el daño punitivo tiene su origen, es instituto del derecho anglosajón. El daño punitivo, sobre todo, en origen, en el derecho anglosajón, tiene como finalidad justamente desincentivar determinadas conductas. Desincentivarlas ¿cómo? Haciendo que esas conductas no sean económicamente rentables. ¿Por qué? Porque se observa que en determinados casos, o en determinados casos se puede presumir, que determinadas personas persisten en cierta conducta ilícita porque les conviene económicamente. Básicamente esa es la cuestión. O sea, no cumplir con la ley les genera mayores beneficios económicos que cumplir. Un caso que seguramente todos ustedes conocen es el del Ford Pinto, donde ese modelo
había sido lanzado a la venta, ya se habían vendido una buena cantidad de unidades, cuando un informe interno de la empresa justamente les informó a los directivos que el vehículo tenía un defecto de fabricación, un defecto de diseño, por el cual, por la ubicación del tanque de nafta, si era chocado de determinada manera, tenía una alta probabilidad de incendiarse. Los directivos de la empresa, con conocimiento de eso, pidieron un análisis económico de costo-beneficio. Un análisis de cuánto costaría retirar todos los vehículos vendidos, repararlos, modificarles el diseño, cambiarlos, y además el costo que tendría, bueno, desprestigio, las ventas, calcular eso y compararlo con el costo que tendría pagar las eventuales indemnizaciones por muerte en el caso de que se produzcan esos accidentes. Así que en los dos casos se hizo un cálculo actuarial de cuánto podría costar en un caso y en el otro, no me acuerdo en este momento los montos, pero hacer las cosas bien, digamos, sacar los vehículos, cambiarlos, evitar el daño, bueno, supongamos que iba a tener un costo de 100 millones de dólares. En cambio, pagar las indemnizaciones que estadísticamente se podían producir iba a tener un costo de 10 millones de dólares. Con ese cálculo en mira, la dirección de Ford decidió no hacer nada. ¿Por qué? Porque le convenía no cumplir con la ley, le era más rentable, no cumplir con la ley le salía 10 millones de dólares, cumplir iba a salir 100 millones de dólares. Bueno, hay muchos otros casos. Por ejemplo, al revés, ¿no? A mí me informan que estoy cobrando un cargo indebido. Estamos cobrando un cargo, soy una empresa de telefonía celular o un seguro o una empresa de medicina prepaga o lo que sea, y estoy cobrando un cargo que no está pactado en el contrato. Por lo tanto, es un cargo que no puedo cobrar. Un cargo bajo. Estoy cobrándole a los afiliados o a los suscriptores o a lo que sea 30 pesos por mes, por administración o cargo por llamada o cargo por envío de resumen, que no estaba pactado. Estoy cobrando 30 pesos. Bueno, ¿cuánto gano con eso? Y gano 100 millones de pesos al año cobrando ese cargo. ¿Cuánto me están reclamando? Menos del 1%. Menos del 1% me están reclamando. A lo sumo tengo que devolver 2 millones de pesos. Sigo cobrando. ¿Tú me conviene? Porque gano plata. O al revés. Deniego cobertura. Empresa de medicina prepaga que deniega cobertura. Deniega continuamente cobertura. ¿Por qué? Porque si tiene que dar esas coberturas que tal vez están expresamente pactadas o que incluso están en el plan médico obligatorio, si las tengo que hacer, eso me genera un costo de, voy a decir cualquier cosa, 100 millones de pesos por año. No las hago y solamente las hago a aquellos que me las reclaman, con juicio, con cautelar. ¿Cuánto me termina saliendo? 20 millones de pesos por año. Entonces, sigo con esta metodología porque me conviene. ¿Por qué me conviene? Bueno, la idea del daño punitivo es que esto no convenga. Que la multa sea tan importante que esterilice el beneficio, que haga que no haya beneficio en cumplir. Se darán cuenta que ya con un monto como el que tenemos ahora, 5 millones de pesos, no hay prácticamente posibilidad de hacer nada al respecto hasta que esto no se actualice. Pero bueno, este es un tema que lo dejamos al margen, no hay fórmula que lo solucione. No hay fórmula que solucione este tema del monto tan bajo que tenemos ahora.
Entonces, lo que va a tener en cuenta esta fórmula llamada testa es, por un lado, ¿qué indemnizaciones se fijaron en un juicio dado? ¿Qué indemnización se fijó? Un concepto de capital. ¿Qué probabilidad había de que una persona hiciera un juicio por ese tema? Y aunque suene paradójico, ¿qué probabilidad había si una persona hacía ese juicio de que se condenara a daño punitivo? Voy a dar un ejemplo para que se entienda. Mientras tanto, voy a mostrar la fórmula. Después le voy a pasar el Excel de la fórmula. La vamos a mostrar en un ratito. Entonces, en esta fórmula hay tres datos. El único dato duro, o sea, el único dato que no es necesario estimar, el único dato que va a surgir claramente de la sentencia, es la cuantía de la indemnización que se haya fijado. Los otros dos datos vamos a ver que los va a tener que estimar el juez. Voy a tomar como ejemplo un caso, que es el caso Castelli, un caso que incluso llegó a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y es muy interesante porque la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires avaló, esperen que termine con lo que voy a decir, avaló el uso de fórmulas. Es decir, la Suprema Corte consideró que era razonable la utilización de fórmulas para cuantificar y argumentar acerca del monto de un daño punitivo. No es que la Suprema Corte haya dicho hay que usar esta fórmula, sino que consideró que era justificado, que era razonable la utilización de una fórmula de matemática financiera. Vamos a ver si me sale, vamos a compartir, me voy a ventana, me voy acá. Acá van a encontrarse ustedes con un Excel con la fórmula testa. Entre paréntesis yo les pasé en un Excel como material complementario de la semana pasada, pasé la fórmula polinómica y la fórmula Ciardi. Y este Excel es de la fórmula testa y es el Excel elaborado por Matías Irigoyen Testa, que se puede bajar, está en diversos sitios, pero bueno, yo se los voy a mandar. Nosotros nos vamos a ocupar exclusivamente de la columna que está a la izquierda, porque Irigoyen Testa trabaja dos temas. Teóricamente, desde un punto de vista teórico, esta fórmula, en sus dos variantes, puede servir para cuantificar el daño punitivo para casos de daños reparables, lo que Irigoyen Testa llama daños reparables, y otros daños que se llaman daños irreparables. En la terminología que utiliza Irigoyen Testa, por ejemplo, la muerte de una persona es un daño irreparable. Es decir, un daño que no hay indemnización que pueda compensar adecuadamente. En cambio, otros daños sí son reparables porque pueden compensarse en forma más o menos adecuada con un monto de dinero. No nos vamos a meter, no porque no sea interesante, muy interesante, no nos vamos a meter en ese tema hoy, pero sí que quería poner en conocimiento que este autor trabaja estas dos fórmulas. La que se utiliza en nuestro país, en
por prácticamente en todas las sentencias donde yo vi que se utilizara la fórmula Testa, es la de daños reparables. Y le voy a comentar un caso, que es el caso Castelli, donde se usó expresamente esta fórmula. En el caso Castelli, la víctima, una señora, tuvo que litigar contra un banco porque un buen día la notifican de que tenía una deuda con el banco, que estaba en el veraz, que la iban a ejecutar por una tarjeta de crédito, por saldos impagos de una tarjeta de crédito. Y esta mujer dice, yo nunca tuve una tarjeta de crédito con este banco, el Banco Galicia. Nunca tuve una tarjeta de crédito. Que sí, que no, tuvo que hacer un montón de gestiones extrajudiciales, hasta que finalmente el banco sí dijo, no tiene ninguna tarjeta de crédito. Ella había solicitado una tarjeta de crédito, pero nunca se había terminado el trámite. Y a pesar de eso, el banco le dio el alta a la tarjeta. Nunca le mandó el plástico, le dio el alta a la tarjeta y mes a mes le fue debitando los gastos de mantenimiento y por supuesto, esta mujer no tenía ni idea de que tenía una tarjeta a su nombre. Después, llegado a determinado momento, el banco también lo informó a Veraz y después la quiso ejecutar. Bueno, luego de un montón de gestiones logró solucionar ese tema. Pero luego de un montón de gestiones y de problemas y de perjuicios. Por eso es que inició un juicio exclusivamente reclamando el daño moral. Exclusivamente reclamando el daño moral. Y ganó este juicio. Y en la sentencia se fijó un daño moral, este caso tiene unos cuantos años ya, un daño moral de 20.000 pesos. Esa es la compensación por daños y perjuicios. 20.000 pesos. Entonces, los jueces aplicaron esta fórmula. El único dato que tenían los jueces de segunda instancia era este. ¿Cuánto es la indemnización? 20.000 pesos. Y lo tenían porque, bueno, surge del propio expediente. Ellos mismos lo habían fijado. Pero para que esta fórmula funcione hacen falta dos datos más. ¿Qué probabilidad existía de que el Banco Galicia fuera condenado a pagar esos 20.000 pesos? O sea, ¿qué probabilidad había de que una persona inicie un juicio en un caso como este? Bueno, lamentablemente, como ustedes imaginarán, en nuestro país no hay datos nacionales, oficiales, que puedan darnos una respuesta de esta naturaleza. Como mucho, se podrán cruzar datos departamentales en algunas jurisdicciones, y como mucho, porque de por sí es bastante difícil cruzar datos porque los expedientes en la mayoría de las jurisdicciones están caratulados como daños y perjuicios, o sea que después hay que ver daños y perjuicios por qué cosa. Así que los jueces tuvieron que hacer una estimación basada en su experiencia. Y en esa estimación, basada en su experiencia, dijeron, es muy baja la probabilidad de que una persona, después que resolvió su problema, se juegue, esto lo agrego yo, a hacer un juicio por daño moral. Por el costo que tiene el juicio, por los años de juicio, por la incertidumbre, porque en definitiva hasta le podían rechazar la demanda o darle un monto muy pequeño que no justificara hacer un juicio. La mayoría de la gente, cuando termina resolviendo ese problema, que le dejaron de cobrar lo que le querían cobrar y lo sacaron del veraz, y bueno, dice, basta, ya está, no quiero saber más nada.
Entonces los jueces entendieron que la probabilidad de que alguien hiciera un juicio reclamando daño moral era baja, muy baja. Ellos la estimaron en un 2%. La estimaron en un 2%, la podían haber estimado en un 5%, en un 1%, en un 4%. La estimaron en un 2%. Y después les quedaba el otro tema. ¿Cuál era la probabilidad de que si una persona hacía el juicio, que era una probabilidad baja, y obtenía la sentencia, el juez al mismo tiempo fijara daño punitivo? Y ahí entendieron que la probabilidad era alta porque se trataba de un grave incumplimiento, de una grave inconducta del banco, porque le había estado debitando montos de una tarjeta de crédito que no había sido contratada, le habían hecho perder un montón de tiempo en trámites, o sea, no le habían ofrecido una solución rápida. Y habían especulado con que esa persona no les iba a hacer un juicio. Entonces entendieron que la probabilidad de ser condenado era de un 98%. Y por esa razón, en ese momento, fijaron un daño punitivo de 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos. Estos dos ítems que están acá abajo son estimaciones, lisa y llanamente estimaciones que hace el juez y que tranquilamente podemos entender que se hacen a ojo, por decirlo así. Voy a volver a compartir el PowerPoint. Hay sentencias que justamente plantean esta crítica. Esta fórmula es muy bonita, muy linda, pero en realidad no hay datos. Hay un solo dato. Los demás datos los tenemos que, entre comillas, ponderar, o para decirlo de manera menos fina, los tenemos que dibujar. Entonces, en la práctica, no tiene mucho sentido utilizar esta fórmula. A lo cual se le contesta que este tema no es un problema de la fórmula, ¿no? O sea, el hecho de que exista esta discordancia, el hecho de que exista esta incertidumbre en cuanto a los datos, que haya pocos datos concretos, no es un problema de la fórmula, sino que es un problema del sistema. Si en nuestro país hubiera mejores estadísticas oficiales, un mejor cruzamiento de datos, bueno, un juez, por ejemplo, podría saber si un demandado, cuántas infracciones, o mejor dicho, cuántas sanciones se le han aplicado a un demandado por incumplimiento de la ley de defensa del consumidor en todo el país, por ejemplo. O cuántas sentencias condenándose por denegatoria de cobertura en casos similares al presente ha tenido determinada empresa de medicina prepaga en todo el país. Hoy día no lo sabemos, pero no es un problema de la fórmula, es un problema de que no tenemos todavía un adecuado cruzamiento de datos a nivel nacional en materia de sanciones judiciales y también de sanciones administrativas.
Entonces, la idea no sería tanto, bueno, no usemos la fórmula no sirve, sino, bueno, tratar de impulsar a que esta información, que es necesaria para racionalizar la aplicación de sanciones, vaya a estar disponible en el futuro. Bueno, esa es la discusión o una de las discusiones que hay al respecto de la fórmula Testa, que a pesar de eso es utilizada, no mayoritariamente, no, pero es utilizada por los tribunales de la provincia de Buenos Aires, también los del ámbito nacional. De vuelta están los que no utilizan ninguna fórmula, los que utilizan la fórmula Testa, y no falta el que utiliza la fórmula Testa, pero solo a los fines orientativos. Solo a los fines orientativos. Por supuesto que la fórmula tiene un límite, porque en algunos casos, si yo hubiera puesto otros montos, la fórmula tal vez me hubiera dado como resultado 10 millones o 15 millones. Pero ahí no me queda más que reducirlo a 5, porque ese es el tope. Ese es básicamente el tope. Y acá justamente hubo un caso muy interesante, que es el caso Ragonese, que es el año pasado una jueza de primera instancia de Olavarría declaró la inconstitucionalidad de este tope de 5 millones de pesos. Su argumento fue que la depreciación monetaria había convertido este tope, este monto de 5 millones, en irrazonable, en que la norma había perdido eficacia, porque no tenía ningún poder disuasivo, y que por esa razón, por irrazonable, por arbitraria, dada la depreciación monetaria, ese tope tenía que ser dejado sin efecto. Y en ese mismo juicio fijó un daño punitivo de 10 millones contra una administradora de un plan de ahorro. Bueno, el fallo ese en su momento generó bastante revuelo por el precedente, y todos nos quedamos con la curiosidad de qué es lo que iba a pasar en Cámara. Si Cámara iba a mantener la declaración de inconstitucionalidad o la iba a revocar. Si la mantenía, era casi seguro que la cosa iba a llegar a la Suprema Corte y de última a la Corte Suprema, por la importancia del precedente, ¿no? Por la importancia del precedente, no tanto por el monto, que de 5 millones lo pasó a 10, sino por la importancia del precedente, porque lo podía haber pasado a 100 millones al haber declarado inconstitucional el tope. Bueno, llegó a Cámara, y Cámara no trató el tema de la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque consideró que el monto era exagerado, teniendo en cuenta la gravedad de la falta, teniendo en cuenta la gravedad de la falta, y lo bajó a 800.000 pesos. ¿Aplicó alguna fórmula? Ninguna fórmula. ¿Aplicó algún argumento? El argumento fue que la falta que se le podía imputar a la administradora de planes de ahorro no era de la gravedad que le atribuía la juez de primera instancia, porque había que imputarle una falta concreta, era una omisión en el deber de información, básicamente, y lo bajó a 800.000 pesos. Así que ni siquiera mencionó el tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del daño punitivo.
Otros criterios de argumentación son, por ejemplo, el tener en cuenta los bienes involucrados en el incumplimiento. Este es un caso resuelto por la Cámara de Morón, donde se trataba también de un caso donde una persona había tenido que litigar por un incumplimiento con la venta de un teléfono celular. Imagínense terminar llegando a juicio por un incumplimiento con la venta de un teléfono celular. Y entonces, para fijar el daño punitivo, el juez se fijó, valga la redundancia, en lo que en ese momento salía un teléfono celular de alta gama. Entonces dijo, el daño punitivo lo vamos a fijar en este monto, 150.000 pesos. Claro, acá se le podría criticar a este método que el daño punitivo no es una indemnización, es una multa. No es tampoco para darle una satisfacción al damnificado, sino que tiene la finalidad de disuadir una conducta. Y acá había estado pensando más el juez en qué iba a poder hacer con ese dinero el damnificado, que estrictamente cuál era la disuasión o qué carácter disuasivo tenía, en este caso para Frávega, que es el demandado, tener que pagar esos 150.000 pesos. Con lo cual, si lo disuadió, es por casualidad, digamos así, porque no se tuvo en cuenta la finalidad disuasiva. Y por otro lado, esperen que me salté, no sé por qué, varias diapositivas, y unas cuantas diapositivas al mismo tiempo, pero que retrocedo. Por otro lado, quería mencionar, en otros casos, el parámetro para cuantificar el daño punitivo tuvo que ver con la aplicación analógica de cierta legislación especial. Por ejemplo, también en Morón, un tribunal de trabajo, el Tribunal de Trabajo número 4, con voto de la doctora Alcolumbre, en por lo menos un par de casos, aplicó la Ley de Defensa del Consumidor en juicios contra administradoras de riesgo de trabajo, donde se demandaba a la administradora de riesgo de trabajo, aplicó la Ley de Defensa del Consumidor, consideró que el trabajador era un equiparado a consumidor, consideró que el contrato entre la aseguradora y el asegurado es el empleador, el contrato entre la aseguradora y el asegurado es un contrato de consumo, y el trabajador, el empleado, sería un equiparado, en los términos del artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor, y tras haber hecho este encuadre jurídico, y entendiendo que los incumplimientos de la RT a su deber de prevención habían sido incumplimientos graves en ambos casos, ordenó la aplicación del daño punitivo. Y para cuantificar, no utilizó la fórmula TESA, pero tampoco cuantificó, entre comillas, a ojo, sino que utilizó, por analogía, el monto de sanciones por incumplimiento de normativas laborales. En un caso se fundó en una ley, en otro caso se fundó en otra ley laboral, y con esos montos hizo un cálculo y llegó al resultado. Es también una forma de fundamentar
el quantum, el por qué se dispone el pago de determinada suma de dinero. Y el otro tema que genera enormes problemas y también la necesidad de argumentar, de decir por qué te estoy aplicando esta tasa y no otra, es el tema de los intereses moratorios, que mencionaba una participante la semana pasada, cuando hablaba de este problema que tenemos, y que por desgracia en los últimos años se ha incrementado notablemente, que es el de la inflación. Hay dos tipos, como todos sabemos, de obligaciones que tienen mucha relevancia en esta cuestión. Una es la obligación de dar dinero, la obligación de dar una suma de dinero. Un ejemplo típico de obligación de dar una suma de dinero, la que surge de un pagaré. Yo libero un pagaré a nombre de Juan Pérez y por ese pagaré me comprometo a pagar 200.000 pesos el 14 de marzo del 2023. Bueno, ya en el momento en que se generó la obligación, se determinó la cantidad de pesos que voy a tener que pagar el año que viene. El momento que nace la obligación, se sabe cuál es la cuantía. Y es una obligación típica de dar dinero. Ahora, en materia de daños y perjuicios, la mayoría de las indemnizaciones son deudas de valor representadas en dinero, pero deudas de valor. Si a una persona, el daño que sufrió una persona es que como consecuencia del hecho, su vehículo, su auto quedó completamente destruido, esa persona no quiere 200, 300, 400 o 500.000 pesos. Quiere un valor representado en una cantidad de pesos que le permita reponer el vehículo. Que a la fecha en que pueda disponer de ese valor, pueda reponer el vehículo. O un valor de determinados pesos que le permitan pagarse el tratamiento médico o los gastos médicos, o un valor, los gastos médicos futuros me refiero, ¿no? Porque es algo que va a tener que pagar, todavía no lo pagó. O un valor que le permita reparar la casa que había resultado dañada. Eso es lo que quiere. Eso es lo que le interesa, eso es lo que hay que reparar. Y se repara habitualmente, como todos sabemos, con dinero, pero la obligación no es de dar dinero. La obligación es de dar un valor representado en dinero. Por lo tanto, cuando la obligación nació, que es cuando se produjo el hecho dañoso, no estaba cuantificada. Se va a cuantificar más adelante. No era la obligación de 200.000, 300.000, 400.000. ¿Cuándo se va a cuantificar? Y, por ejemplo, en la sentencia se va a cuantificar. Entonces, lo primero que hay que tener en claro es de qué tipo de deuda estamos hablando a la hora de aplicar los intereses moratorios. Porque los intereses moratorios van a correr desde que se produjo el perjuicio hasta el día en que efectivamente se pague, o sea, desde que se produjo la deuda. Ahora lo establece concretamente el artículo 1748. Estrictamente, en una buena liquidación, habría que desglosar la fecha en que se produjo cada perjuicio. No hacerlos correr desde que se produjo el evento dañoso, sino hacer correr los intereses desde que se produjo cada perjuicio. Por ejemplo, desde que se pagaron los gastos médicos, por decir algo. Según los distintos rubros me refiero, ¿no?
Y eso va a estar en relación con el quantum de la tasa de interés moratorio, o sea, el monto de la tasa de interés moratorio. Acá en estas diapositivas yo, bueno, estuve puntualizando esto que estaba diciendo. Ahora, si uno se fija en cómo se resuelve el tema en tribunales y cómo está resuelto el tema en el Código Civil y Comercial, bueno, nosotros tenemos un artículo, el artículo 768, que nos va a decir que los intereses moratorios se tienen que fijar por las tasas reglamentadas por el Banco Central, o sea, por tasas bancarias. Y acá es donde se empieza a producir el problema, como todos sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos el siguiente combo. Por un lado, está prohibido indexar, está prohibida la actualización, la aplicación de índices de precios. Pero esa prohibición es para todas las obligaciones, esa prohibición que está en la ley 23.928, en los artículos 7 y 10, no, es para las obligaciones de dar dinero. La ley no se refiere a las obligaciones de dar un valor, se refiere a las obligaciones de dar dinero. Pero de vuelta, ¿la obligación resarcitoria es de dar dinero? No, generalmente es de dar un valor. Generalmente es de dar un valor. Entonces, esa prohibición de indexar, ¿se aplica? Y no, porque tiene que ver con otro tema. Tiene que ver con otro tipo de obligación. Bueno, está bien. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace la jurisprudencia? Y la jurisprudencia reacciona de distintas maneras. Si uno se fija en Capital Federal, en el ámbito de la Cámara Nacional de lo Civil, todavía hoy tenemos un plenario, Zamudio, que dice que los intereses moratorios hay que calcularlos desde la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, hay que calcularlos a la tasa activa, cartera general, préstamos, nominal anual, vencida a 30 días, la tasa del Banco de la Nación Argentina. O sea, tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Tasa activa, nominal anual, del Banco de la Nación Argentina. Pero agrega el mismo plenario Zamudio, salvo que su aplicación en el periodo transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena, que configure un enriquecimiento indebido. Yo, si tienen tiempo y ganas, les recomiendo la lectura de todos los votos de este plenario Zamudio, que es bastante largo. Este es un plenario que algunos decimos que es un plenario que desplenariza, porque un plenario se supone que es para unificar una solución. Pero con la última parte del plenario, que dice que salvo que la aplicación de esta tasa implique una alteración del significado económico del capital, con esta última parte, lo que pasa en la práctica es que cada sala lo interpreta a su manera y los juzgados de primera instancia también. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. Imagínense, el primero y principal, ¿no? ¿Qué tasa hay que aplicar? Una tasa bancaria,
la tasa activa del Banco Nación. La tasa activa. O sea, la tasa que el Banco Nación cobra. La tasa que cobra. No cualquier tasa activa. La tasa activa nominal anual a 30 días. Bueno, es una tasa bancaria. Las tasas bancarias no son tasas puras. Las tasas bancarias son tasas que incluyen en su monto la posible depreciación monetaria. O sea, los bancos, cuando fijan una tasa, sobre todo la tasa activa, que es la tasa que van a cobrar, van a tener en cuenta la ganancia, pero además van a tener en cuenta la posible depreciación monetaria de la moneda sobre la que se va a liquidar esa tasa, para absorberla, para que esa tasa absorba esa depreciación monetaria. Si yo estoy pensando que la inflación para el año que viene va a ser de 50% anual, la tasa que voy a prestar, que le voy a cobrar a alguien al que le voy a prestar dinero por un año, va a estar arriba del 50%, porque si no, directamente pierdo plata, no es que gano, pierdo plata. Entonces, la tasa bancaria, o las tasas bancarias, son consideradas, llamadas también tasas impuras, porque una parte de esa tasa tiene en cuenta la depreciación monetaria. Otra parte también tiene en cuenta la posible morosidad. Pero vamos a hacerlo fácil. Vamos a partir de que por lo menos una parte de esa tasa tiene en cuenta la depreciación monetaria. Si no, esa tasa va a ser negativa, va a estar por debajo de la inflación. Bueno, supongamos que yo soy el juez, que tengo que aplicar intereses moratorios. ¿Cuándo se produjo el hecho dañoso o el perjuicio, mejor dicho? Bueno, vamos a suponer que se produjo el 1 de noviembre del 2010. Valía 300.000 pesos, o lo voy a cuantificar al valor de hoy, un valor actual, o lo voy a cuantificar a la fecha de una tasación. Ah, qué suerte, porque ahí habían dicho, se escucha cortado y enseguida pusieron ahí se solucionó. Así que bueno, vamos a suponer que se solucionó. Porque ya que es embromado explicar esto, si se escucha cortado, estamos fritos directamente. Entonces, ¿a qué fecha va a cuantificar el juez? Puede cuantificar a cualquiera de las dos fechas. ¿Sí? Puede cuantificar a cualquiera de las dos fechas. Pero la fecha a la que cuantifique, o tres fechas, porque puede cuantificar, como les digo, a la fecha de una tasación que se hizo en el expediente. Tal vez hubo una tasación que se hizo hace 2 años, o 1 año. Según la fecha a la cual cuantifique, va a ser la tasa que se va a aplicar. Si yo cuantifico a valores históricos, cuando se produjo el perjuicio, 1 de noviembre del 2019, uno podría decir, bueno, es relativamente razonable aplicar una tasa bancaria activa desde el 1 de noviembre hasta la fecha del efectivo pago. Porque esa tasa bancaria
me sirve también para actualizar el monto, supuestamente, porque como es una tasa bancaria, absorbe la depreciación monetaria. Ahora, uno podría decir, pero en cambio, si yo, juez, cuantifico a valores de hoy, 24 de octubre del 2022, digo, este vehículo a valores de hoy, compulsándolo en internet, tiene un valor de, voy a decir cualquier cosa, 3 millones de pesos. Bárbaro. Pero mando a aplicar intereses moratorios desde que se produjo el perjuicio, 1 de noviembre de 2019, aplicando la tasa activa, que es una tasa bancaria que tiene en cuenta la depreciación monetaria. Algunos me van a plantear, pero señor, usted de esta manera está actualizando 2 veces, porque esa tasa tiene un componente, una parte de esa tasa se utiliza para absorber la depreciación monetaria. Por eso es que algunos jueces, directa y automáticamente, algunos jueces de la Cámara Nacional en lo Civil, por ejemplo, le van a decir, si hacemos eso, se produce este enriquecimiento indebido mencionado en el plenario Zamudio. Entonces, ¿qué van a hacer esos jueces? Sin hacer ningún cálculo, en muchos casos, o por lo menos sin explicitarlo en la sentencia. Sin explicitarlo en la sentencia. Haciendo exclusivamente el razonamiento que hice yo. ¿Qué van a hacer esos jueces? Van a decir, no, hay que hacer otra cosa. Si cuantificamos a la fecha actual los intereses moratorios, desde el momento del perjuicio hasta el día de hoy, que es el momento de la cuantificación, se tienen que liquidar a una tasa pura, no a una tasa bancaria, a una tasa pura. ¿De cuánto? 6%, 8% anual. Porque lo único que van a resarcir es el daño moratorio propiamente dicho, pero no tiene ningún sentido que actualicen el monto, porque el monto ya está actualizado al cuantificar. Y ahora sí, desde hoy que cuantifiqué a valores actuales y hasta el efectivo pago, ahí sí vamos a aplicar la tasa activa. Ese es un razonamiento bastante común, por ejemplo, en el ámbito de algunas salas de la Cámara Nacional en lo Civil, en Capital Federal. Y así como se hace este razonamiento, algunas salas y algunos juzgados de primera instancia plantean que por más que se cuantifique a valores actuales, igual hay que aplicar la tasa activa de punta a punta, porque eso no configura ningún enriquecimiento indebido. Pero de vuelta, sin hacer ningún cálculo en la sentencia. Tal vez hicieron un cálculo en el juzgado, pero sin hacer ningún cálculo en la sentencia. Y así, con el mismo razonamiento, en algún tribunal, también Capital Federal, se ha dispuesto que se pague el doble de la tasa activa, en concepto de intereses moratorios. Por entender que ni aún así se configura un enriquecimiento indebido y que de esa manera, solo de esa manera, se puede verdaderamente reparar el daño moratorio. Pero de vuelta, en ninguno de estos casos realizando un cálculo, por lo menos de manera explícita. En provincia de Buenos Aires, para simplificar, porque tenemos bastantes vueltas el año pasado, la semana pasada,
uno de las participantes mencionó los fallos Vera y Midera. Acá tenemos mucho, en los últimos años hemos tenido el fallo Cabrera, el fallo Vera, el fallo Midera, todos suenan más o menos Era. Pero la cuestión ha quedado, para bien o para mal, digamos así, pero ha quedado más o menos clara a nivel Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires con el fallo Paredes contra Transporte La Perlita del año 2020, el 18 de septiembre del 2020, donde se hace todo este razonamiento que acabo de hacer yo, también sin hacer cálculos, por lo menos explícitos, y se decide que los intereses moratorios deben liquidarse a la tasa del 6% por el periodo comprendido entre la fecha del hecho y el momento tenido en cuenta para la estimación del daño, o sea, la fecha de cuantificación. A partir de allí será aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días hasta el efectivo pago. Esta sigue siendo la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. O sea, si se cuantificó a la fecha del hecho, se mantendrá el precedente Cabrera que establece que el interés moratorio sea a la tasa pasiva más alta, tasa pasiva, o sea, la tasa que el banco paga, no la que el banco cobra, la tasa pasiva más alta fijada por Banco Provincia para depósitos, que es la tasa pasiva VIP, la tasa pasiva para depósitos realizados por home banking del Banco Provincia. Si en cambio la cuantificación se hizo, por ejemplo, supónganse que la cuantificación se hizo a los valores de la sentencia de primera instancia. Después se apeló y Cámara confirmó. Bueno, los intereses moratorios van a ir desde el perjuicio hasta la sentencia de primera instancia al 6% anual. De ahí hasta el efectivo pago, tasa pasiva del Banco Provincia, la más alta del Banco Provincia, tasa pasiva. Pero todo esto, si ustedes leen los fallos, van a ver que son desarrollos conceptuales, no están respaldados, por lo menos, insisto, en el texto de la sentencia, con ningún cálculo. Son razonamientos conceptuales sobre que esto sería mejor o esto sería mayor, porque si no, se absorbería la depreciación, si no, no se absorbería, si no se duplicaría la actualización, bla, bla, bla. El bla, bla, bla suena mal. Argumentos no numéricos, digamos así, argumentos no numéricos. Este es un caso que a mí me ha venido muy bien, es el caso Melegari, y esto que ustedes están viendo es una tabla que está en la sentencia. Esta tabla no la hice yo. Esta tabla ustedes la van a encontrar en la sentencia. Ahora vuelvo, ¿no? Porque quiero mostrarles el final del cuento. Melegari lo que tiene es un fallo bastante largo. Lo que tiene por un lado es un análisis de si las sentencias de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires constituyen doctrina legal o no. Según el vocal preopinante, y da una serie de argumentos,
no constituyen doctrina legal, no hay ninguna norma que le dé esa característica de tribunal de casación a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Después dice, bueno, pero el hecho de que no sea doctrina legal no significa que uno se pueda, los tribunales inferiores se puedan apartar porque se les dio la gana, sino que hay que dar una serie de argumentos. Porque él se va a apartar. Él va a ordenar que los intereses moratorios se liquiden a la tasa activa descubierto en cuenta corriente, la tasa activa más alta de todas. La tasa activa que se cobra por girar en descubierto sin acuerdo. Es la tasa más alta que cobra el banco, por lo menos de las publicadas. Y entonces, ¿cuál es el fundamento? El fundamento de él es el siguiente. Yo voy a tomar este caso, que es el caso que él está analizando. El capital es de 350.000 pesos. Voy a mover un poco la pantalla, me voy a ver menos yo para poder ver yo mejor la pantalla. El capital es de 350.000 pesos a enero del 2017. 350.000 pesos a enero del 2017. ¿Sí? Le voy a aplicar, como ordena la Suprema Corte, la tasa pasiva más alta. Le voy a aplicar esa tasa, que es la tasa pasiva más alta. Voy a seguir la supuesta doctrina legal. Ese capital de 350.000 pesos en enero del 2017, le aplico en concepto de intereses moratorios la tasa pasiva digital, me va a dar un monto a enero del 2020 de 683.000 pesos. Bueno, dice, pero eso supuestamente es para resarcir el daño moratorio. Ahora, ese capital de 350.000 pesos en enero del 2017, en enero del 2020, ¿tiene el mismo poder adquisitivo o no lo tiene? Tengo que compararlo. O sea, con 350.000 pesos, ¿puedo comprar lo mismo en enero del 2020 que en enero del 2017? O dicho de otra manera, ¿cuántos pesos necesito para comprar en enero del 2017 lo mismo que podía comprar con 350.000 pesos en enero, para comprar en enero del 2020 lo mismo que podía comprar con 350.000 pesos en enero del 2017? Entonces dice, para eso voy a aplicarle, para hacer la comparación, el índice de precios al consumidor que publica el INDEC. Y aplicando este índice, me da que en enero del 2020 necesito 993.000 pesos en monedas para poder comprar lo mismo que en enero del 2017 podía comprar con 350.000. O sea, para mantener el capital intacto, para mantener el valor, que es una deuda de valor, para mantener el valor, esos 350.000 se tendrían que haber convertido en 993.000. Y no estoy hablando del interés moratorio, estoy hablando solamente de mantener el capital. Solamente de mantener el capital. Si yo cumplo, dice el doctor Monterisi, con la supuesta doctrina legal de la Suprema Corte y me limito a aplicar la tasa pasiva BIT, no solamente que no voy a resarcir el interés moratorio, sino que ni siquiera voy a mantener el valor del capital, porque la liquidación me va a dar
683.000 pesos. Lo que implica un gran beneficio para el deudor, al que debe, y un gran perjuicio para el acreedor por el paso del tiempo, digamos así. Este es uno de los pocos fallos donde los jueces expresamente hacen un cálculo, una comparación y dicen por qué le parece que esa tasa es baja, es alta, rezarse, no rezarse, lo que sea. ¿Y por qué? También después hace un cálculo, que no lo puse acá para no hacerlo demasiado largo a la cosa, también hace un cálculo de por qué eligió esa tasa, la tasa activa descubierto en cuenta corriente. O sea, qué resarcimiento puro o qué resarcimiento del daño moratorio le daría en este caso concreto. Este es un ejemplo de argumentación por los números, no por las palabras, sino por los números. La misma sala no, pero el mismo juez integrando otra sala, y no es por casualidad, hace también un análisis muy interesante en un incidente de alimentos, de ajuste de alimentos. Muchas veces uno observa, no solamente en los alimentos, sino en otros casos donde se pide un ajuste por el paso del tiempo de determinada deuda, que los jueces se limitan a decir, sí, bueno, esta deuda, el paso del tiempo, la ha depreciado, entonces consideramos que tiene que elevarse a tanto. Bueno, acá más o menos había pasado algo así. Una deuda que originalmente era de, creo que 4.500 pesos, ahora lo vamos a ver, déjenme ver. Sí, una deuda que se había actualizado, en el año que se había actualizado a 8.000 pesos, había quedado nuevamente desactualizada y la vocal de primer voto había propuesto llevarla de 8.000 a 25.000. ¿Qué parece? Uno lo mira y parecía un monto interesante, digamos, pasarlo de 8.000 a 25.000 pesos, una deuda alimentaria. Lo que hace este juez, que en este caso fue de segundo voto, y después hizo mayoría, es de vuelta a hacer un cálculo numérico. O sea, vamos a ver la evolución de la inflación. Vamos a ver la depreciación. Sí, hubo depreciación, ya sabemos. A ver, hubo. Pero ¿cuánto hubo? Y para eso tenemos que ver por lo menos las estadísticas oficiales, que es lo más aproximado que podemos ver. Entonces, lo que hizo este juez fue comparar el poder adquisitivo de 8.000 pesos en febrero de 2015 con los 25.000 pesos de julio del 2020. Comparar ese poder adquisitivo. Y para eso hizo algo que técnicamente se llama deflactar, o sea, comparar con la inflación, comparar teniendo en cuenta la evolución de la inflación. Y utilizó uno de los tantos índices, el índice de precios al consumidor, creo que utilizó, sí, acá lo dice expresamente, índice de precios al consumidor con cobertura nacional, región pampeana, informado por el INDEC. ¿Y qué encontró? Que lo que parecía a primera vista una buena actualización, no era una buena actualización, porque con 25.000 pesos en julio del 2020, solo se podía comprar lo que en febrero del 2015 se compraba con 4.700 pesos, no con 8.000. Por lo tanto,
esa actualización nominal, que parecía interesante, era una disminución a valores reales. La cuota alimentaria, en lugar de haberse aumentado o por lo menos mantenido a valores reales, se estaba disminuyendo a la mitad, prácticamente, ¿no? Un poco menos de la mitad. Cuando uno hacía a primera mirada, parecía, no, vea, de 8.000 te lo llevo a 25.000. Mirá, el triple, es el triple. El problema es que la depreciación monetaria fue mayor y entonces lo que parecía una actualización ajustada no parece tener sustento si lo comparamos con el índice de precio del consumidor. Por supuesto, uno me puede decir, bueno, pero el índice de precio del consumidor es la verdad absoluta. No, no es la verdad absoluta, es simplemente uno de los índices oficiales. También se podía haber medido comparando evolución de canastas básicas, por ejemplo. Pero lo que yo quiero transmitir no es usemos el índice de precios al consumidor, sino analizar el distinto método de argumentación. Uno parece más intuitivo, bueno, tres veces más, vamos a acomodarlo, y el otro se basa en un parámetro que puede ser reproducible. Es decir, yo que soy un tercero, puedo decir, bueno, a ver, ¿hizo bien la cuenta? Porque no esa la hizo mal, hizo bien la cuenta, le daba esto, y puedo criticarlo o estar de acuerdo, o puedo decir, me parece que el índice de precio del consumidor no es lo correcto, que tendría que haber tenido en cuenta la canasta básica total para 2 personas, por esta y por esta razón. Bueno, son distintas argumentaciones, pero es un planteo muy distinto que decir, propongo elevarla de 8.000 a 25.000, por mencionar alguna cuestión. Y lo último que menciono, porque después querría dar por lo menos un mínimo espacio por si alguien quiere hacer alguna consulta, es cómo este mismo tema de los intereses moratorios ha sido tratado recientemente. No me voy a meter mucho porque es un tema laboral, pero ha sido tratado recientemente por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que en un acta aplicando de una manera interesante, pero con la que se podría discutir, 2 incisos del artículo 770 del Código Civil y Comercial, han resuelto, vamos a mantenernos con la misma tasa, la tasa activa, efectiva, anual del Banco Nación, pero la vamos a capitalizar desde la fecha de notificación del traslado de demanda. Ahí se basaron en el inciso B del artículo 770, pero además desde esa fecha y hasta el efectivo pago va a tener capitalización anual. O sea, el monto de los intereses moratorios va a tener capitalización anual, o sea, un anatocismo anual. También muy interesante la lectura del acta con todas las distintas opiniones de los jueces, muy diversas algunas, muy técnicas algunas, otras muy, a mi juicio, muy poco técnicas, simplemente diciendo hay que solucionar el tema porque la depreciación es muy grande, pero lo interesante es que introdujeron este tema de la capitalización tan común en el ámbito bancario y tan poco utilizada en el ámbito de las liquidaciones judiciales. Bueno, yo voy a dejar de compartir, déjenme ver, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. No me acuerdo cómo se dejaba de compartir.
Bueno, si no puedo dejar de compartir, me quedo compartiendo en todo caso. Ahí están tomando el control, así que me van a dejar de compartir. Me parece que Julia tomó el control y dijo, le voy a sacar el PowerPoint a este papanatas porque no se da cuenta de cómo hacerlo. Y sí, todavía Microsoft y Teams y yo no llegamos a una armonía total y absoluta. Somos amiguitos, pero no mucho más que eso. Bueno, gente, yo hasta acá he llegado. Me gustaría saber si hay alguna consulta o alguna participación que se quiera hacer. De mi parte ha sido un gusto poder hablar de estos temas en estas reuniones, por lo menos que sirva de una manera meramente introductoria en todo caso, para ir metiéndose en un tema de gran complejidad que a los abogados nos cuesta mucho, porque por formación no estamos acostumbrados a meternos en estas cosas, no por nada, siempre decimos lo mismo, es el dicho de estudié abogacía porque no me gustan los números. Sin embargo, cuando el cliente viene y nos dice, doctor, ¿cuánto me va a tocar? Y ahí, ¿qué nos está preguntando? Nos está preguntando por un número y tenemos que tener idea. No terminar yendo al contador amigo y decirle, haceme la liquidación. Bueno, lo que me dijo el contador es así y no queda otro remedio. Y tener idea no solo de los números, sino del por qué. El por qué se toma una decisión y no otra. Porque si no nos encontramos con situaciones como la de uno de los fallos que mencioné, donde de pronto se dice, vamos a poner este monto, porque con este monto vamos a corregir la depreciación monetaria, y en la práctica no solo no se corregía, sino que le estamos reduciendo la cuota alimentaria a valores reales, digamos, a valores de poder adquisitivo. Mañana, como siempre, estaré pasando el material complementario. Les recuerdo, por las dudas, porque lo dije al principio, el Colegio de Abogados de Morón les va a hacer llegar también un certificado por la participación de ustedes en esta charla. Bueno, por lo menos lo que estoy viendo en el chat, no estoy viendo insultos, eso es bueno, estoy viendo agradecimientos. Por lo menos a algunas personas les ha parecido clara la exposición. Gente de Entre Ríos, gente de Tucumán, bueno, es muy lindo, estamos pasando, trascendemos la provincia de Buenos Aires, aunque yo me ceñía a la provincia de Buenos Aires por las características, ¿no?, del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte, y porque acá en la provincia de Buenos Aires tenemos unos problemas terribles con el tema de la cuantificación, así que tenemos para divertirnos solamente con la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos de Jujuy también, de todo, la verdad que tenemos por todos lados. Suerte que no hablé mal de ningún lado, no dije esto, no es así. Por suerte no es como en la provincia de Jujuy, que hubiera sido una mentira. Dicen por ahí, ¿cómo hacemos para pedir el certificado? No tienen que pedirlo, tienen simplemente que tener un poco de paciencia, porque si ustedes dieron bien el mail, y seguramente que lo dieron bien, porque si no, no estarían acá, no les hubiera llegado ni siquiera el acceso, van a recibir el certificado. Van a recibir el certificado. Y si pasa, qué sé yo, un mes y no reciben el certificado, porque en una de esas Internet no es perfecto, se quejan con el Instituto de Estudios Judiciales y piden en forma vehemente el certificado. Y le dicen a Julia Gulino nos prometió el certificado. Yo no tengo nada que ver. Así que bueno, Julia, por ahí hay, yo creo, fue muy rápido. Había una reflexión, yo creo que soslayar, algo así, pero fue muy veloz. A ver si, no sé si yo lo puedo, si se supone que yo puedo ver el chat. A ver. Acá está. Dice María Cecilia, dice, yo creo que soslayar la justificación del número
es soslayar la evaluación de la justicia de la sentencia. Y sí, yo también considero eso. Yo estoy muy de acuerdo con una expresión del doctor Guibur que mostré la semana pasada, donde él básicamente lo que dice es, señores, si queremos arribar a un resultado numérico tenemos que hacer un cálculo. No hay otra vuelta. No podemos llegar a un resultado numérico sin hacer un cálculo. O ese cálculo lo mantenemos en secreto, o si no lo que hicimos, agrego yo, es un revoleo. Si yo no hice ningún cálculo y digo, bueno, va a ser 25.000, ¿qué tuviste en cuenta? Y que 8.000 me parecía poco y 25.000 me parece bien. ¿Ese es todo tu cálculo? Es grave. No quiero decir que la jueza que llegó a esa conclusión haya hecho ese cálculo, pero justamente como no nos dice, uno puede decir, ¿cuál es? Que uno es poco y otro es mucho. Ese es el tema. Y sí, por supuesto que, como dice Mariana, el problema son los datos que nos faltan. Por supuesto, faltan datos y faltan muchas veces el suficiente tiempo. Es necesario que se asignen más y mejores recursos para el Poder Judicial, porque parece mentira, pero los jueces son seres humanos. Así que también necesitan tiempo y personal que los pueda ayudar para estos temas. Por ahí alguien decía que el drive de la primera jornada era error, pero creo que se había corregido ese error, por haber que se había corregido. Bueno, por ahí alguien pedía mi mail. Bueno, mi mail es bastante sencillo. jorgeoscar.rossi con doble s @gmail.com. Y por supuesto que sí, los abogados tenemos y podemos hacer lo mejor para justificar los pedidos, tampoco el revoleo. Lo que pasa es que muchas veces el revoleo se hace, es como un círculo vicioso. A ver, ¿cuánto pido? Y cuando me resuelvan esto va a pasar 4 años. Mejor tiro una cifra alta y después que me la bajen, porque qué sé yo, la depreciación monetaria, la inflación hace estragos, miren qué descubrimiento que estoy diciendo, y genera conductas muy perniciosas, muy perniciosas. Bueno, Julia, vos dirás. Si alguien quiere hacer alguna consulta o aporte, pueden abrir los micrófonos, si no, nos despedimos, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted y a todo el auditorio presente. Hola. Sí. Por ahí me parece. ¿Qué tal? La verdad que no me funciona la cámara, pido disculpas, me parece horrible. Pero como dice el doctor, tengo mis limitaciones y la única forma que encontraría es desconectarme, entonces ya llegaría tarde. Mi nombre es María Cecilia Burgos Baranda, doctor. Me fascina el tema de la fundamentación y encuentro que la fundamentación no solo es en derechos, sino en hechos, y cuando los hechos tienen que ver con números, no hay forma de dictar una sentencia que no sea fundada en hechos. Con lo cual, no sé, creo que salí de la facultad convencida de esto. Aplicado, justo yo hago mucho familia, ¿no? Entonces tuve un caso de aumento de cuota que acaba de bajar de cámara, en el cual, como el que usted trajo, cuota provisoria se había fijado 18.000 hace 4 años. Sentencia la fijó en 45. Yo hice exactamente lo que usted trajo en la sentencia. Dije, si por índice de precios actualizo lo que se fijó como provisorio, me daba 200.000, póngale, y me habían fijado 45. Entonces, también actualicé por precios lo que yo había pedido, que lo que había pedido era muchísimos cálculos en base a precios de cada uno de los rubros, porque era una cuota pactada con
muy pormenorizadamente, ¿verdad? Me daba 400.000. ¿Bien? La verdad que la sentencia de Cámara subió de 45 a 100, no hizo ningún cálculo. Entonces, ¿a qué llegamos? A que, bueno, conformate porque te la duplicaron. Pero tuvieron en cuenta el cálculo. Sí, tuvieron en cuenta, Seguro. Lo que digamos, pasa es que la inflación genera estas distorsiones terribles que hacen que justamente cuando se hacen esos cálculos, algunos jueces se espantan y dicen, no le puedo dar esa suma porque esto es una locura. Otros plantean, no, bueno, pero me está aplicando un mecanismo que está prohibido por la ley de convertibilidad y no estamos hablando de una obligación de valor. Pero las distorsiones son muy grandes al respecto. Es muy interesante el análisis también rubro por rubro. Hace poquito, hubo, no lo mencioné por razones de tiempo, pero es interesante comparar, por ejemplo, dos sentencias que analizaban un pedido de reajuste de cuota en plan de ahorro. Una sentencia entendió que el parámetro para analizar la excesiva onerosidad sobreviniente era aplicar el índice de precios consumidor. Y otra sentencia, en cambio, hizo lugar al argumento de la demandada, por eso que también es muy interesante que los abogados, en la parte que estemos, tengamos en cuenta estas cosas, y dijo, no, el índice de precios del consumidor mide la evolución de los precios generales, y acá tenemos que medir la evolución de los vehículos, porque esto es un plan de ahorro para adquisición de automotores. Entonces, la evolución para saber si ha habido excesiva onerosidad sobreviniente, si ha habido un desfasaje, va a ser el subítem adquisición de vehículos del índice de precios al consumidor. Y bueno, son distintas cuestiones a tener en cuenta. En ningún caso estamos planteando que la aplicación de tal cosa tenga la verdad absoluta o no, sino el saber por qué llegamos a determinados resultados. Ya que estamos, me van a permitir que pase un chivo. A los que les interesan estas cuestiones, y les interesan no solamente en temas de cuantificación, sino en temas de argumentación en general, este año he sacado un libro que se llama Argumentación aplicada al litigio, donde uno de los temas que tratamos son los temas de cuantificación, pero también tratamos los temas de argumentación en cuestiones, por ejemplo, de conflicto entre derechos fundamentales y otros temas más. Y a los que se dedican a familia, sepan que también podríamos discutir si sirven o no. El doctor Irigoyen Testa tiene una fórmula para cuantificar la compensación económica. Absolutamente, Bueno, es que yo escribí eso, doctor, y parece que no lo puedo leer porque escribieron muchas personas, que fijar compensaciones económicas que igualan, eso es íncitamente injusto. O todas las mujeres que dejaron de trabajar dejaron la misma chance. Porque la ganancialidad no es lo mismo que la compensación económica. Y cuando se fijan sin fundamentación en lo que cada mujer perdió, lo que se está haciendo es igualar. Sí. Pero bueno, esto requiere, y lo decíamos en una de las primeras diapositivas, es como un traje a medida, la cuantificación. Y bueno, esto requiere también más datos y más tiempo de reflexión. Más datos y más tiempo de reflexión. Y es cierto que en muchos casos no se cuenta tampoco con tanto tiempo y, como dicen otros, no se cuentan con tantos datos, o las dos cosas. Por ahí preguntaban la editorial se llama Ediciones de Ideas. Así que del libro me refiero, ¿no? Bueno, gente, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias por haber dejado de compartir el PowerPoint, que se me iba a estar hasta pasado mañana. No les quiero quitar más su tiempo. Nos estaremos viendo en una próxima actividad, o por la calle, o por tribuna. Chao a todos. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.